pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Aleluya. Gracias, Señor. Él vive. Gracias, Jesús. Santifica. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, Tito al tercer día. Él se levantó. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Se levantó y resucitó, nada detenerlo podía. Gracias, Señor. Diste tu vida por nosotros. Moriste, pero al tercer día resucitaste. Y hoy estamos aquí, Señor, por esa vida. Y vivimos para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. A su nombre. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Bien, mis amados. Ahora vamos, gloria al Señor, con la primera palabra. Gloria al Señor. Déjame darle volumen aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Marilini, gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí, ¿verdad? Porque cada día es una nueva oportunidad. Amén. Lo invito a que leamos en San Lucas 23. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Amén. Como primer punto, vemos en ese pasaje, yo pude notar, pude ver que cuando Él estaba siendo crucificado, golpeado en la cruz, lo primero que se ve ahí es la misericordia. Su misericordia tan grande que Él tuvo para usted, para mí y para toda la humanidad. Un sacrificio tan grande, valioso, que nadie en la tierra lo puede hacer porque Él ya lo hizo. Amén. Es decir, que Jesús ya pagó el precio por nosotros, amén. Él ya pagó el precio que nosotros valemos. Entonces no debemos de tener en poco lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. También podemos ver, ¿verdad?, que el perdón de Dios hacia la humanidad está vigente, pero se hace activo cuando el ser humano reconoce que somos pecadores. Ahí es donde se activa el perdón para el pecador, ¿verdad? Porque podemos reconocer ahí que el Señor desde el momento que Él tuvo misericordia de nosotros, Él dijo: Señor Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando yo leo este versículo de la Biblia, yo me pongo a imaginar, ¿verdad?, que a Él
se reían, se burlaban, lo golpeaban. En un pasaje de la Biblia en San Mateo dice que a él lo escupieron. ¿Se puede imaginar usted lo fuerte que es que alguien le escupa su cara? O sea, eso es bien fuerte, que lo golpearon, lo lastimaron. Y aún así Jesús tuvo misericordia. Y él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces ese sacrificio fue mucho para nosotros. Amén. Otra cosa que yo puedo notar, que yo puedo ver, ¿verdad? En esa frase, perdónalos, es que a la hora que Él perdonó, nos libertó, porque ahí estábamos nosotros. Desde entonces Jesús ya pensaba en la humanidad que somos usted y yo, y desde ahí Dios nos libertó del pecado, porque nosotros vivimos, no estamos libres cuando no somos, cuando no perdonamos. Nosotros no somos libres, porque una persona que no perdona está atada. No es libre una persona que no perdona y que no sabe perdonar. Amén. Entonces, Dios ha sido bueno, maravilloso con nosotros. Y podemos notar, ¿verdad?, que Él dejó su claro ejemplo de perdonar. Entonces, para nosotros los cristianos, todo creyente, debemos perdonar y debemos aprender a pedir perdón para que también nosotros podamos ser perdonados. Porque Dios nos perdonó cuando venimos y nos acercamos a Él. Pero eso sí, también tenemos que venir con un corazón contrito y humillado, porque Dios perdona nuestros pecados, pero dependiendo nuestro corazón, ¿verdad? Dependiendo de qué manera usted viene a pedirle perdón a Él. Dios sí nos perdona. Y eso está vigente para toda la humanidad, para todo aquel que se quiera acercar. Él perdona el pecado más grande, más sucio que sea. Dios perdona. Pero tenemos que tener un corazón contrito y humillado. Yo pienso, ¿verdad? Yo pienso que nosotros no debemos de acordarnos solo en estos momentos, solo en estos tiempos. Nosotros los cristianos debemos de acordarnos siempre, que eso nunca se nos vaya en nuestra mente y que siempre lo traigamos en nuestra memoria y le demos gracias a Dios por el sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros, por perdonar nuestros pecados, por perdonarnos. Amén. Porque ahí estábamos cuando Jesús fue crucificado. Él ya pensaba en nosotros, Él ya pensaba en usted y ya pensaba en mí, pensaba en toda la humanidad. Y desde que Él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahí estábamos nosotros. Amén. Cuando nosotros aprendemos a perdonar, vamos a ser prosperados en todo. Pero todo cristiano tiene que aprender a perdonar, así sea lo que nos hagan, porque si Jesús nos dio el claro ejemplo, nosotros debemos de seguir ese ejemplo que Él nos dejó. Amén. Porque Él fue nuestro mejor ejemplo y nosotros vamos hacia Él. Amén. Entonces, esto es lo que he traído, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y el tiempo con el pastor. Tremendo, gloria al Señor. Con la segunda palabra, que la tiene nuestra hermana Yamiri. Que el Señor les bendiga.
Santo eres, Jesús. Y una de las palabras que me tocó está en Lucas 23:43, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, aleluya. Aquí vemos sobre, si podemos visualizar que era como un firmamento gris que se divisan tres cruces, de las que cuelgan tres ajusticiados. Jesús es el que está en el centro, como ya todos sabemos, ¿verdad? Que era el que estaba en el centro de los otros dos que estaban crucificados junto con él, que eran dos ladrones. Y Lucas ha situado esta escena aquí en el Calvario, en el momento cumbre de la salvación. Jesús, como revelador del Padre antes de morir, nos va a manifestar la misión y el mensaje que el Padre le había encomendado, y que era de traer la buena nueva de la gracia. En este escenario donde están crucificados los ladrones y Jesús, podemos ver y leer en la palabra cuando Jesús es insultado por uno de los ladrones que estaba crucificado con él. Y como uno de ellos, dando un giro, como decimos nosotros, de 160 grados, en el último momento ya de vida que le quedaba, ¿verdad? Se atrevió en ese momento a prácticamente, diría yo, como hacer esta oración, este clamor, en pedirle a Jesús, le estaba literalmente pidiéndole el reino, que le permitiera entrar en su reino. Este ladrón creyó y tuvo fe. Eso es la fe que no tuvieron muchos en el momento de la crucifixión, ¿verdad? Él, a pesar de todo lo que decía, incluso él se atrevió a confrontar al otro ladrón que lo estaba prácticamente insultando, diciéndole: si tú eres hijo del Mesías, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? Ese ladrón vio más allá y tuvo fe en ese momento que estaba crucificado juntamente con él, con que él tuvo esa visión y ver que él era el Mesías, del que tanto hablaban, que había de venir para hacer una solemne, para salvarnos, para dar su vida por el mundo, ¿verdad? Y él tuvo esta solemne confesión de fe en decirle a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y reconoce a Jesús, y él reconoce que Jesús es el Hijo del Hombre del Apocalipsis, que juzgaría al mundo. Este ladrón es de aquellos pecadores, representa a aquellos pecadores que saben que el juicio último de Dios sobre la historia se realiza en ese siervo humilde. Podemos ver que ese ladrón representa a esa persona que en su último momento, en su último aliento de vida, reconocen y pueden confesar que Dios es su único y exclusivo Salvador, y pueden ver la salvación. Y podemos ver que el tiempo de la gracia está en esa obra, que es el tiempo de la gracia que estamos viviendo prácticamente ahora. Que de que Dios tampoco vino para destruir, sino para salvar al mundo. En la muerte de Jesús se inicia el juicio último de Dios, y al ladrón se le dieron los ojos para contemplarlo como juicio de misericordia. Por eso pude escuchar esta palabra que le dijo Jesús:
hoy estarás conmigo en el paraíso. Es necesario que nosotros escuchemos y entendamos estas palabras con toda la fuerza y seguridad con que Jesús las pronunció. Él dijo, yo te aseguro. En esa se manifiesta la autoridad de Jesús, su pretensión de tener la última palabra sobre el hombre. En este momento Jesús da testimonio también de sí mismo, de que Él tiene la llave del paraíso. Y ahí también podemos ver cómo se cumple, donde dice en Romanos 9, que todo aquel que confiese con su boca que Jesús, y creyera en su corazón que Jesús es, que si confesara con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y ahí podemos ver con el acto, ¿verdad?, de este ladrón, de que pudo ver más allá y confesar. Él tuvo fe y confesó. Y pues él se dio cuenta de que él era un pecador y que sin él confesar sus pecados, él no iba a poder entrar al reino de los cielos. Y eso nos deja ver la gran misericordia y el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que incluso hasta el último momento de nuestra vida, si confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, podemos ver la salvación y el amor y la misericordia de Dios. Que el Señor le bendiga. Hasta aquí mi parte. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a nuestra hermana Yamini. Con nuestra tercera palabra, que la tiene nuestro hermano Noel. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre y todo lo que respire. Pues hoy me tocó la palabra. Se encuentra en Juan 19, lo voy a leer del Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Pues yo he estado pidiéndole mucho a Dios que me dé un poco de entendimiento, porque como estoy nuevo en las cosas así, pues me ha costado, ¿va? Pero lo que yo he entendido aquí, que Jesús tenía a su discípulo que él más amaba, pero yo digo, pues, ¿por qué era así si eran 12? Pero Jesús sabía quién era Juan, y por eso él viene y le encarga a su madre, que es madre de todos nosotros, una hermana, porque también está estuve estudiando y le voy a leer en San Juan del 7, Juan 7, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces yo digo, pues en la cruz no había nadie más que solo Juan, su madre, y la hermana de su madre, y María Magdalena. Entonces, y Jesús ya sabía quién era Juan, hasta donde él todo lo conocía y lo conoce, ¿va? Y él sabía que Juan
era el discípulo que iba a llegar hasta el final, y pues no hay mejor que encomendarle uno a una persona a que uno sabe, más que él, que sabe quién es el que está a la par de él, ¿va? Entonces yo digo, pues Jesús ya todo lo sabía, y por eso él le encomendó a su madre, a Juan. Y también estuve estudiando otro texto que está en San Mateo, del 12:46. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y les querían hablar. Y les dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, aquel decía: esto dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí veo yo que para Jesús todos somos sus hermanos. Yo soy un hermano de Jesús, solo que soy chiquitito, y Él es mi hermano grande. Él es mi papá, Él es todo para nosotros. Entonces, igual es para la madre, una hermana. O sea, lo único que para uno ganarse eso, tiene que hacer la voluntad de Dios. Él mismo lo dijo ahí, porque Él lo pagó todo en la cruz. Entonces lo que a nosotros nos corresponde es ya pagar el precio de que nosotros tenemos que cumplir aquí en la tierra, porque a veces a nosotros se nos hace muy difícil ir a la iglesia o acatarnos a las leyes de la Biblia. Y pues quizás nosotros en la humanidad tenemos eso de que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y pues si uno estudia la Biblia y lee, y ahí está todo escrito como uno tiene que ser, es algo que es muy difícil de hacerlo, pero cuando uno tiene a Dios en su corazón y en su mente y le pide mucho a Dios que lo ayude, pues Dios va haciendo la obra y uno va poniendo de su granito de arena para que todo le vaya saliendo bien. Y pues es lo que yo digo, pues yo quiero siempre ser, que Jesús sea mi padre, mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá, es todo para mí, porque ahí encuentro yo la salvación que Él nos regala, y no es difícil que uno lo pueda conseguir. Lo único que uno hay que humillarse a Dios y tener en cuenta que Dios es el que es el dador de la vida, y que todo lo puede uno si uno lo busca a Él, y Él ahí está esperando que uno vaya humillado y con ganas de quererlo servir y de quererlo honrar, porque Él merece todo de nosotros. Aunque nosotros seamos rebeldes o seamos lo que seamos, Él siempre está esperándonos con los brazos abiertos para que le podamos servir. Hasta aquí es mi parte, y que Dios les bendiga. Gloria al Señor, tremendo. Bendito Jesús. Damos gracias a nuestro hermano Noel. Como la cuarta palabra, quien la tiene y se la hemos cedido a nuestro hermano Ramón. Dios le bendiga. A mí me dieron San Mateo 27:46. Le doy las gracias al Señor. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La frase Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27:46, Marcos 15:34, pronunciada por Jesús en la cruz, significa la angustia, el momento más difícil que pasó Jesús. Le dieron a beber vinagre, lo azotaron, lo escupieron, estuvo pasando muchas dificultades en la vida por la salvación de nosotros. Y Jesús
Es muy bueno y le doy la gloria al Señor porque Él nos salvó. Él nos trajo de la muerte a la luz. También significa la angustia y significa la máxima y la experiencia real de la separación espiritual del Padre al cargar con los pecados de la humanidad. Cita el Salmo 22 señalado el cumplimiento profético de su sacrificio redentor. Puntos claves del significado: carga del pecado. Al tomar los pecados del mundo, Jesús experimentó una desolación inaudita, sintiendo la separación de la comunión con Dios Padre, quien no puede estar en la presencia del pecado. Número 2, cumplimiento profético. Jesús citó en el Salmo 22 un canto de David que describe detalladamente la crucificación siglos antes para demostrar que Él era el Mesías. Sufrimiento real. Expresa el dolor humano extremo de Jesús en la cruz, donde sintió el abandono, aunque no fuera un abandono significativo de Dios. Esperanza en la crisis. Aunque el Salmo comienza en angustia, el Salmo 22 termina en victoria y confianza en la salvación de Dios, mostrando que incluso en el abandono aparente hay un propósito divino. Dios nunca nos abandona, Él está trabajando en nosotros. Esta expresión subraya que Jesús sufrió plenamente el juicio porque el pecado, por el pecado en lugar de la humanidad, cumplimiento de la redención. Para concluir, Jesús recita el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A pesar de mis gritos, me taladran las manos y los pies. En conclusión, Jesús se hace maldición para salvar a los malditos. Amén. Pero ahora hice otra reflexión porque me traje la enciclopedia completa, más o menos. Bendito Dios. Es que yo vivo agradecido del Señor porque yo estuve preso y yo me imagino en el momento más difícil de la vida de Jesús, porque también tras que estuvo preso, estuvo encadenado. Tras que estuvo encadenado, fue azotado, fue escupido. Tras de eso, fue burlado. Tras de eso, jugaron, como quien dice, apostaron a él. Entonces, como yo fui confinado, pues yo me pongo a meterme en ese mundo y bendito Dios, y le doy la gracia y la honra al Señor porque Él pagó el precio por nosotros, aunque no lo tuvo que pagar, porque Él no tuvo que pagar el precio y no tuvo que pasar lo que pasó por nosotros. Y aún así nosotros seguimos pecando, aún así nosotros seguimos haciendo lo que nos da la gana. Y Dios con esa misericordia tan grande y mirándolo desde el cielo, ¿por qué? Porque nos ama, porque nos quiere, pero también Dios es fuego consumidor. Entonces nosotros tenemos que darle todos los días la gloria y la honra al Señor, porque bendito Dios, Él es bueno. Entonces en la segunda reflexión puse la hora novena. La hora novena corresponde a las 3 p.m. de la tarde, cuando fue que lo crucificaron. Bíblicamente es un momento significativo que representa la muerte de Jesús en la cruz, el cumplimiento del sacrificio vespertino judío, y es conocida como una hora clave para la oración, la intención y la intersección divina. Marcos 15, 34, 37. La muerte de Jesús. En el Nuevo Testamento, Jesús exclamó: Eloí, Eloí, lama sabatini, y murió en la hora novena, marcando el fin de la oscuridad y el momento final de su pasión. Cumplimiento del sacrificio. Esta hora coincidía con el sacrificio vespertino en el templo de Jerusalén. Simboliza que la muerte de Jesús fue el sacrificio definitivo que sustituyó los ritos antiguos. La hora, dice hora de oración. En el libro de los Hechos, en el 3, del 1 al 10,
se registra que Pedro y Juan iban al templo a orar a esta hora. Y fue también el momento en que un ángel se apareció a Cornelio, considerándola como una hora de devoción y conexión espiritual. Entonces, pues con esto, hermano, esto fue lo que pues yo pude conseguir, porque pues como es mi primera enseñanza y mi primera vez que me paro aquí, y dice, pues yo me siento verdaderamente agradecido del Señor, porque dice, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque yo sí estoy transformando día a día, y cada vez buscando más a Dios, y que Dios purifique y cambie cada día mi forma de ser, de pensar, de sentir, y que limpie más mi corazón, porque Dios cada día y cada mañana y cada atardecer, Dios trabaja en nuestras vidas. Y yo le pido al Señor sabiduría, discernimiento, y le doy gracias al Señor que tengo un buen pastor y tengo un buen compastor también, que yo me admiro de ellos, porque primero pongo a Dios, pero ellos son mis maestros aquí terrenal. Y con eso los dejo, Dios me los bendiga, y recuerden que siempre que Dios es bueno y grandes son sus maravillas, y que somos hermanos cada uno y debemos orar unos por nosotros y no olvidarnos de que Dios pues fue crucificado por nosotros. Dios los bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias al hermano Ramón, gloria al Señor. Bien, con la quinta palabra que la tiene la pastora Tania. Dios le bendiga a la amada iglesia del Señor. Dios le bendiga más. Santo es el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 19:28. Y la parte bíblica que me tocó, tengo sed. Dice Juan 19:28, vamos a leer la escritura en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Como Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Gloria a Dios. Bueno, yo leí del 28 al 30, ¿verdad? Porque en la palabra que me llamó bastante la atención fue que Jesús expresa una vez más que él tenía sed, pero era una necesidad física. La necesidad, como así mismo a veces nosotros tenemos cuando tenemos sed, ¿verdad? Es una necesidad física. Pero la sed, que el agua y la sed que a la misma vez se combinan, a la vez Él nos está dando a entender que esa sed que nosotros tenemos y esa necesidad es del Espíritu. Es una sed espiritual, aleluya. Que es lo que Él nos estaba dando a entender, haciéndonos comprender que no solamente podemos vivir de la sed física, sino también de la sed espiritual. Porque muchas veces nosotros nos sentimos así con esa sed. A veces nos sentimos anémicos, apáticos. A veces nos sentimos débiles espiritualmente. Y ha pasado eso en nuestras vidas muchas veces, que nos podemos sentir así. El cristiano que me diga que nunca se ha sentido anémico, apático, seco espiritualmente es un mentiroso.
porque todos pasamos por eso. Hay momentos tan difíciles y momentos tan duros que a veces pensamos que no lo vamos a poder superar. Entonces, por eso Dios nos enseña, Jesucristo nos enseña en este pasaje bíblico que Él estaba hablando de una sed, pero espiritual. No estaba hablando de la sed física. Sed de justicia, de amor, de conversión. Sed de ti y de mí por el sacrificio que Él estaba haciendo en la cruz. De toda la humanidad en este Viernes Santo, su sed nos recuerda que a los que hoy siguen estaba buscando Dios nos estaba mostrando esa dignidad. Él es digno en todo sentido, ¿verdad? Él nos estaba mostrando ese consuelo, esa justicia, ese amor, porque Jesús nos enseña a ser agua viva para los demás. Jesús nos está enseñando en este pasaje bíblico que así como Él también pudo tener esa sed espiritual y darnos de beber de esa agua espiritual, también nosotros debemos ser ejemplo para los demás. Que también nosotros le demos de beber de esa agua espiritual a aquel que está necesitado, a aquel que está en las cárceles, a aquel que está en las calles, aleluya, a aquel que necesita de una palabra, a aquel que necesita del amor de Jesús, a aquel que necesita beber de esa agua. Entonces me recuerda a mí cuando estaba leyendo este pasaje, me recuerda que cuando Él se presenta en el pozo de Jacob con la mujer samaritana, que Él pasaba por Samaria, ¿verdad? Él estaba pasando por Samaria y se encuentra con ella. Y a ella le dice que era un profeta. Jesús nos estaba mostrando que le dijo a ella, ya tú no tendrás sed más nunca. Porque la sed física que ella estaba teniendo era una sed que era solamente momentánea. Usted bebe una botella de agua y ya se le quitó la sed. Pero Él quería que ella ya no tuviera sed más nunca más. Por eso le dice, esta agua que vas a beber no te vas a tener sed más nunca. Aleluya. Y es ahí cuando Él empieza a hablar de su vida. Y ella le empieza a decir, oh, que tú eres profeta. Y gracias a esas palabras, se pudo regar la voz que Jesús estaba profetizando, aleluya, porque esa mujer en ese momento fue una profeta. Porque dice en Mateo 25:35, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, o desnudo me cubriste. Que nuestro compromiso cristiano nos lleve a saciar esa sed con obras concretas de misericordia, justicia, amor y esperanza. Eso es lo que Dios nos dio a entender con darnos de beber y con esa sed. Nos dio de beber de justicia, amor y esperanza, ese consuelo, esa paz, que cuando nosotros vamos a la intimidad, Él nos da de beber de ese manantial y salimos restablecidos, salimos purificados, salimos hechos, pero que nada nos detiene, aleluya. Esa es la palabra que el Señor me ha dado en este momento, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga una vez más a la amada iglesia de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Bien, gloria a Dios. Ya estamos casi terminando. Gloria al Señor. La sexta palabra, nuestro hermano Dani. Dios le bendiga, amado, amén, aleluya. Felicitamos a todos los participantes, gloria al nombre del Señor, muy bien, aleluya, estamos contentos. A mí me tocó
Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30, donde dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. Aleluya, consumado es. Para poder explicar un poquito esa expresión que Jesús dijo, consumado es, para poderle explicar eso un poco, tendríamos que remontarnos a lo que ocurrió en el libro de Génesis. Todos sabemos que en el libro de Génesis nuestros primeros padres cometieron un pecado, fallaron delante de Dios una orden que Dios había estipulado. Podéis comer de todo árbol, excepto el árbol de la ciencia del bien y el mal, y todos sabemos la historia. Y cuando ellos fallan, cuando ellos cometen este pecado, pues ciertamente hay una sentencia sobre cada uno de ellos, de las cuales unos empezaron a justificarse. Uno dijo: la mujer que me diste, aleluya. La mujer dijo: la serpiente. Y yo siempre he dicho que más malo fue el hombre, porque el hombre dijo: la mujer que me diste. O sea que el hombre se fue más lejos. El hombre culpó a Dios, porque dijo: la mujer que me diste. O sea que dijo: por culpa tuya que me la diste. Hubo una sentencia sobre cada uno, y ciertamente hubo una sentencia sobre Satanás. Aleluya. Hubo una sentencia sobre cada uno de ellos, pero la sentencia mayor se le dio a la serpiente, a Satanás, por cuanto fue el tentador. Y en Génesis capítulo 3, verso 15, podemos ver esa sentencia sobre Satanás, que es de ahí donde comienza todo. Es desde ahí donde comienza todo, porque entonces Jehová profetiza sobre la serpiente y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que Jehová ya desde antemano profetizó un mensaje fuerte sobre el tentador, sobre Satanás, y estipuló que el que vendría en el futuro, hablando de Cristo, que le iba a herir en la cabeza. Y le dijo: tú ciertamente le herirás, pero la herida que tú le harás al Cristo simplemente será una herida al calcañar. Usted sabe que el calcañar es el talón. O sea, en otras palabras, Dios le estaba diciendo: lo que tú vas a hacer no le va a llegar ni a los tobillos a lo que Él va a hacer contra ti. Desde que esa sentencia se le dio a Satanás, Satanás comenzó, hermano, a ponerle ojo a los hombres que comenzarían a nacer. Porque esa profecía decía que la simiente suya, o sea que él sabía que venía, aleluya, un linaje, que vendría, aleluya, alguien que lo iba, aleluya, a herir en la cabeza. Desde ese entonces, Satanás comenzó, aleluya, a ponerle ojo, aleluya, a los seres humanos que vendrían, porque él sabía que el Cristo que se le estaba profetizando, que le iba a dar un golpe de herida, él sabía que vendría de un linaje santo, aleluya, y él comenzó a ponerle ojo, aleluya, a quién era el que vendría. Él no sabía exactamente de dónde vendría, pero ya se le estaba advirtiendo: y pondré enemistad entre ti y la mujer y su simiente y la simiente suya. O sea, él sabía ya que la profecía tenía que ver con un hombre que nacería de una mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Y es por eso, hermano, que cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos de cuenta que los grandes hombres de Dios vinieron de mujeres que primero fueron estériles, porque parece que Satanás levantó, aleluya, una maldición, comenzó a levantar como una persecución sobre ciertas mujeres, porque él se imaginaba que en algún momento nacería el hombre que lo iba a destronar. Alabado sea el nombre del Señor. Y es por eso, hermano, que cuando estudiamos la Biblia nos damos con casos como Ana, Sara, Rebeca, Raquel, incluyendo la mamá de Sansón, la esposa de Manoa, todas fueron estériles, incluyendo a Elizabeth. Elizabeth también era estéril. O sea que Satanás comenzó a levantar un ataque contra la mujer, porque él sabía que una mujer de esa iba a parir el hombre que lo iba a destronar. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Y él no sabía cuál era, pero levantó un ataque contra Raquel, contra Ana, contra Sara, contra la esposa de Manoa, y ahí inclusive contra Elizabeth. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. A Moisés no lo pudo matar. Fíjate, a la madre de Moisés, a esa no la pudo, aleluya, crear que se esterilizara, pero trató de matar a Moisés.
Aleluya, trató de matar. O sea que, en otras palabras, él sabía que había una simiente que venía. Y él no sabía exactamente quién era. Estaba así, arisco. Se la pasaba arisco. Y desde Génesis hasta Malaquías hay más de 300 profecías sobre el ungido y todo lo que se cumpliría, y todo se cumplió en Jesús. Desde la descendencia de que aplastaría la cabeza a la serpiente, que es lo que hablé en Génesis 3:15. Desde esa descendencia que aplastaría la cabeza a la serpiente, hasta el siervo sufriente de Isaías 53, incluyendo Isaías 43, que habla de Juan el Bautista, que vendría como el precursor, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzado en la soledad a nuestro Dios. Todas estas profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas en Jesús. Inclusive cuando los magos vieron la estrella en el oriente y vinieron a Jerusalén a consultar de dónde nacería, aleluya, el Mesías, aleluya, que llegaron a Jerusalén y consultaron y fueron hasta donde Herodes, aleluya, y le preguntaron sobre el Mesías. Allí se estaba cumpliendo, aleluya, cuando dice, aleluya, hablando de Jesús, que dice que se cumpliría la profecía, que dice: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y todos conocemos, hermanos, lo que ocurrió con los magos, y todos sabemos que ellos estaban buscando a Jesús, y todos sabemos, hermanos, que todo se fue cumpliendo. Todo se fue cumpliendo, todas las profecías del Antiguo Testamento, todo lo que los profetas decían sobre el ungido, aleluya, en Cristo se cumplió. Ahora, cuando Cristo nace, aleluya, que Cristo muere en la cruz del Calvario, hermano, hay por lo menos 4 cosas que Cristo cumplió allí, que ya se venía profetizando sobre esto, ya se venía hablando. Los profetas del Antiguo Testamento ya venían diciendo que vendría el Cristo. Inclusive cuando Juan el Bautista nace, aleluya, esto era una profecía que ya se había dicho en Isaías, que vendría uno a prepararle el camino. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando Cristo, aleluya, nace en su ministerio, podemos ver todo lo que Cristo hizo, aleluya, dando vista a los ciegos, levantando el paralítico. Estaba cumpliendo las profecías que ya se habían anunciado. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, hay por lo menos 4 cosas que se cumplen allí. Aleluya, dice que vino a sanar nuestras enfermedades, según Isaías capítulo 7, verso 14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, el cual llamará su nombre Manuel. Una de las primeras cosas que Cristo vino a cumplir ahí era la promesa de estar en medio de nosotros. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Que ya no íbamos a estar solos. Y aun cuando se fue, Él dijo: yo me voy, pero no los dejaré solos, porque le enviaré el Espíritu Santo, el Consolador. Pero una de las profecías más grandes que se cumplió allí, aleluya, fue que Cristo, aleluya, Dios encarnó en la persona de Cristo para estar con nosotros. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor por eso? Lo segundo, hermano, que se cumplió allí en la cruz fue que pagó por nuestras enfermedades, según Isaías 53, verso 4, cuando dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Gloria al Señor para siempre. Allí en la cruz del Calvario, hermano, no solamente Él vino para estar con nosotros y en medio de nosotros, vino para curar nuestras enfermedades. Gloria al nombre del Señor. Y número 3, gloria al Señor, pagó por nuestros pecados. Por lo más importante, hermano, lo más importante que fue pagado allí en la cruz del Calvario fue por nuestros pecados, según Isaías 53, verso 5, donde dice: más herido por nuestras rebeliones, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. Y como si fuera poco, hermano, también vino a darnos el triunfo sobre el enemigo. Según el libro de Colosenses capítulo 3, verso 15, dice que exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Lo exhibió públicamente. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que nos dio victoria sobre el enemigo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y cuando hablamos de consumado, hermano, para terminar, cuando hablamos de consumado, como vuelvo y les repito para resumir y terminar, cuando él dijo consumado, Él estaba dejando saber, en otras palabras: ya yo terminé lo que mi padre profetizó desde Génesis,
que yo nacería, que yo, aleluya, iba a venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, que vendría a estar entre los mundos, aleluya. Dice la Biblia, aleluya, que de tal manera amó el mundo, alabado sea el nombre del Señor, y vino a este mundo y se despojó, hermano. Él no tenía por qué hacerlo. En Filipenses dice, hermano, que tomando forma de siervo, se despojó a sí mismo. Vino para estar entre nosotros, hermano. Por lo tanto, cuando Cristo está muriendo allí en la cruz del Calvario, que Él dice consumado es, lo que está queriendo decir es, hermano, que todo lo que se venía profetizando a través de los años se cumplió en Él. Y que una vez Él estaba allí trepado en la cruz del Calvario, Él estaba diciendo, ya yo terminé. La palabra consumado, aleluya, significa algo que está totalmente finalizado. Significa, aleluya, algo que está realizado. Significa algo que está cumplido. La palabra consumado proviene del latín consumare, que significa sumar todo. ¿Sumar todo de qué? Sumar pues lo que le acabo de decir. Aleluya, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que en la cruz, aleluya, murió por tus pecados. Murió para darte libertad en su espíritu. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Murió, hermano, por nuestras enfermedades. El que está enfermo es porque quiere, aleluya, porque Cristo en la cruz pagó, aleluya, y por su llaga hemos sido curados. ¿Vino para qué? Para librarnos de la mano del enemigo. O sea que la palabra consumado, aleluya, significa sumar todo. Significa que no falta nada, que lo que hizo, hermano, terminó. O sea que cuando Cristo estaba allí en la cruz del Calvario, hermano, y dijo consumado es, en otras palabras, hermano, él lo que estaba diciendo es, usted sabe que el programa de María Polo, cuando ella dice caso cerrado, eso lo dijo Cristo primero en la cruz. Cuando dijo consumado es, él fue el primero que dijo caso cerrado. Aleluya, su nombre, el pastor con nosotros. Puede apagar el micrófono ahí, gracias. Aleluya, ¿cuántos han estado gozando? Gloria al Señor. Aleluya. Santo eres Jesús. Bien. Y para finalizar, gloria al Señor, a mí me tocó la palabra, la última, gloria al Señor. Bendito Dios, que vamos a buscar en la Biblia, en Lucas capítulo 23. Y vamos a leer en el verso, comenzando en el verso 44. Gloria al Señor. Lucas 23, verso 44, que dice así: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Gloria al Señor. Aleluya. Santo eres Jesús. La Biblia dice que era como la hora novena. Y como bien había explicado el hermano Ramón, esto equivale al tiempo, ¿verdad?, de nuestro tiempo, a las 3 de la tarde. Y aproximadamente desde las 12 del mediodía, que era la hora sexta, hasta esa hora, la hora novena, por 3 horas, la Biblia registra que se acumuló unas densas y ominosas tinieblas sobre el lugar de la escena. Y aparte de escucharse el aullido del viento, que lo más seguro que soplaba en ese monte, también se escuchaba el gemido y el sollozo de las personas que a distancia se veían obligados a tener que experimentar el macabro trato a ese hombre clavado en la cruz. La Biblia en realidad, amado, no relata detalles en cuanto al trauma fisiológico que estaba experimentando Jesús por las heridas, los golpes, la pérdida de sangre. Pero no hace falta ser médico para saber que debió haber sido algo intolerable.
Mayormente porque Marcos es el único que registra desde cuándo Él está colgado en la cruz. Desde la hora tercera, es decir, desde las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde dan 6 horas. 6 horas clavado ahí en esa cruz, expuesto a los elementos del sol, porque debemos de asumir que hasta que llegaron las 12, o sea, las primeras 3 horas de él estar colgado, tiene que haber experimentado el calor fuerte de ese sol quemándolo como un chicharrón. Eso es hasta que entonces el cielo se oscurece. Pero no hace falta ser un científico para saber que debió haber sido, pero supremamente intolerable, difícil. Pero 6 horas, mi amado, colgado en ese madero. 6 horas bajo los elementos. 6 horas siendo expuesto a la burla. 6 horas donde por un lado hay un grupo que está llorando, gimiendo, porque con impotencia no pueden hacer nada. Tienen que estar obligados a ver a su ser querido, a su amigo, a su compañero, a su consejero, a un hombre que hizo bien. Mientras en el otro lado hay una aglomeración de puros burlones. ¿Y sabes qué es lo más insólito de eso? Que esos burlones religiosos. Burlones que están gozándose con ver a ese hombre colgado del madero. 6 horas. A mí me interesó saber por qué 6 horas. Bueno, la Biblia registra que el número 6 es el número del hombre. Y si nos vamos entonces a cuándo fue que el hombre fue formado, fue en el día sexto. 6 horas donde el Señor estratégicamente está diciendo: 6 horas me voy a dar aquí colgado. ¿Para qué? Para matar, amén, de una vez por todas la esencia y la naturaleza del hombre que fue creado y que cayó por desobediencia. 6 horas. Aquí voy a estar colgado en este madero. Ahora, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También tiene carácter profético. Si nos vamos a Salmos 31, verso 5, por palabra, dice lo siguiente: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Fue profético su palabra. No fue de casualidad. Fueron las mismas palabras que el salmista escribió en un momento también dado, donde se sentía afligido, donde se sentía agolpado por medio de la traición, del rechazo, del abandono, de la soledad. Amén. Lo mismo que experimentó el rey David, lo estamos viendo en esencia también aquí, bendito Jesús, proféticamente. Amén. Vidas conectadas. Pero esta última expresión, mis amados, no es una expresada en la cruz en forma de desesperación. Esto no es un grito o una expresión de desesperación, sino más bien de gozo, de paz y de satisfacción. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Aleluya. Entienda lo que le quiero decir. Puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Es decir, aunque dolorido por fuera, aunque molido, machacado, aunque ensangrentado, empapado en su propia sangre, él estaba gozoso. Había un gozo. Él decía: ¿qué más me pueden hacer? Si esto es por esto es que yo estoy, por el gozo que tengo. Y mira esto, ahí no termina. Ese verso dice: menospreciando el oprobio. Lo tuvo por: sigan burlándose, sigan hablando, sigan criticando. Yo no estoy aquí, amén, porque fui malo. No estoy aquí porque fui un pecador. Estos dos sí fueron pecadores. Estos dos sí tendrían razón por estar aquí, hablando de los ladrones de la cruz. Pero él dice: yo no estoy aquí porque fui un hombre malo. Yo no estoy aquí porque fui un pecador. Yo no estoy aquí porque fui un violador de la ley de Dios.
Yo estoy aquí porque vengo a cumplir con una misión. Y la satisfacción es que ese verso en capítulo 12 de Hebreos dice: y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos la paz, vemos el gozo y vemos la satisfacción. Ahora vamos a darle un poco de exégesis a este verso. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Primero que nada, nota que desde las 12 del mediodía, cuando se comenzó a oscurecer el cielo completo, de momento ahora vemos algo peculiar. Y es que ahora Jesús, como bien le tocó al hermano Ramón, comenzó a exclamar: Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? Había una desconexión. Él sintió la desconexión de su padre, como bien había dicho el hermano, porque Dios en ese momento tuvo que darle la espalda aún a su propio hijo, porque su hijo en ese momento estaba sirviendo como una esponja, absorbiendo el pecado de toda la humanidad. Pero ahora, después de esas 3 horas, ahora vemos algo que vuelve de nuevo. Él ahora se menciona o se refiere a Dios ahora como Padre. Es decir, cambió de Adonai a Abba. Adonai, que significa Señor, a Abba, Padre. A diferencia del grito de abandono que experimentó cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora él está volviendo a reafirmar la relación filial con Dios y su papel como hijo. Segundo, él dice: en tus manos. Esto es una declaración total y completa de confianza en Dios. Aprendemos 2 cosas en esa expresión nada más. Número 1, él está hablando aquí de protección y de seguridad. Esto indica, mi amado, que nosotros estamos bajo el cuidado constante de Dios, quien sostiene a los suyos, que no permite que nadie nos arrebate. Nota que él dijo: en tus manos. No digo en las manos de los fariseos ni de los religiosos. No digo ni siquiera en las manos de mi madre terrenal. Es más, ni siquiera me voy más allá. Ni siquiera digo en las manos de los discípulos, porque en ese entonces se dieron a descubrir que no eran confiables. Digo: en tus manos. En tus manos yo tengo la mejor protección. En tus manos yo estoy guardado. En tus manos nadie me arrebata. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, aprendimos que en tus manos significa refugio y amparo. Poner la vida, mi amado, en las manos de Dios significa buscar ese refugio contra enemigos y confiar en la defensa de Él. Él sabía. Él dijo: en tus manos yo voy a estar bien. En las manos de los hombres ya vi que me maltratan. Ya vi que son capaces de hacer lo peor. Así es con nosotros, hermano. Nosotros, por eso que la Biblia dice es que maldito el varón que confía en el hombre. Porque nosotros, mi amado, y esto no significa que no debemos de tener buenas relaciones. Lo que pasa es que yo estoy hablando de que no podemos bajo ninguna circunstancia confiar en el hombre como si ellos fueran los autores de nuestra vida y de nuestro destino. El único que usted puede confiar total y completamente a ciega es en Dios. Porque en Dios hay una garantía, mi amado. No se rompe ese pacto. Dios promete guardarte y darte refugio y amparo de tus enemigos. Tercero, él usó la palabra: encomiendo mi espíritu. La palabra encomendar en el hebreo es galal. Significa transferir. Note esto: en tus manos transfiero mi espíritu. Aleluya. La Biblia dijo que Él se despojó de su gloria, se transfirió del cielo, despojando su gloria y tomó forma de hombre. Pero ahora en este instante Él se despoja del hombre, aleluya, y se transfiere. Yo siento la gloria. Aleluya, se transfiere ahora a la presencia de Dios para volver a retomar su gloria. Se transfirió, le digo: ahora en tus manos transfiero mi espíritu, aleluya. Esto significa 3 cosas por lo menos. Número 1, un abandono confiado. Es la decisión de rendirse
al deseo humano de querer controlarlo todo y dejar que sea la voluntad de Dios que gobierne nuestra vida. Por eso es importante, mi hermano, que usted entienda, usted tiene que ceder todo el tiempo a tu voluntad, porque la tuya y la mía, mi hermano, no nos va a llevar a confiar en Dios, nos va a llevar a confiar en nuestros recursos, nos va a llevar a confiar en la manera en que nosotros resolvemos las cosas. Y ahí es que viene la ansiedad, ahí es que viene la preocupación, ahí es que viene la confusión y el desvío. Pero cuando usted hace un abandono confiado, voy a abandonar mi propio yo, voy a abandonar, amén, mi propia voluntad. Y voy a transferir mi vida, voy a transferir mi espíritu, mi alma en las manos de Dios. Segundo, aquí muestra una esperanza aún después de la muerte. Una esperanza que no la tiene el inconverso, el que no le sirve a Dios. O sea, la gente que no le sirve a Dios, ellos creen en el karma o creen en que van a renacer de nuevo en un árbol de mango. Alaba la gloria. Y si es así, pues ¿cuántos árboles podridos habrán? Alaba la gloria. No. Para el cristiano, el que tiene a Dios, bendito Dios, como su verdadero Dios, hay una esperanza aún después de la muerte. Mire esto, y esto lo sabía Cristo. Salmo 48, verso 14, mira lo que dice. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Wow. El que tiene a Dios aún después de la muerte es guiado por Él, porque lo ha hecho su Dios eternamente. Cuando Él le dijo, en tu mano encomiendo, transfiero mi espíritu, Él estaba dando una garantía que hay, amén, algo más allá después de la muerte. Y eso es gozo, felicidad, eso es eternidad, bendito Dios. Eso es algo incomparable, que solamente hasta que usted y yo lo experimentemos, mi amado, realmente no vamos a poder ni siquiera, aleluya, sentir lo que es eso. Pero ya tenemos a Cristo que ya lo ha experimentado y está esperando que usted y yo lleguemos a ese lugar. Aleluya, porque Él le dijo a los discípulos, yo me voy, pero voy a preparar un lugar. ¿Para qué? Para luego venir a recogerlo y darle ese lugar. Eso no habló de estar en un espacio tendido en la nada. No habló de estar en esta alma en una inconsciencia infinita. No habló, amén, de que en algún momento nosotros también, amén, vamos a poder gozarlo. Por ende, el cristiano no muere, sino que duerme. Y tercero, Él está declarando una entrada triunfal. Recuerden que el martes hablamos de la entrada triunfal que Él hace en una pollina, amén, entrando a Jerusalén como hombre, para hacer un cambio radical en toda esa vecindad. Y por último, en esa última semana, amén, dar lo que tenía, gloria al Señor, para mostrarle a ellos que Él es el verdadero sacrificio. Pero ahora esta entrada triunfal, ahora es al cielo, aleluya, para sentarse a la diestra de su Padre, aleluya, coronado con gloria. Es decir, no es una derrota esta exclamación, sino un paso a la vida eterna, habiendo obtenido la victoria sobre la muerte. Hay algo especial que Marcos describe, que nuevamente no lo describe otro evangelio. Marcos dice en el capítulo 15, verso 37, dice que Cristo dio un grito y expiró. Dice que dio un grito, o sea, alzó una gran voz. Es lo mismo que darle un grito. No se sabe qué fue lo que gritó. Me imagino, ¡ah! Pero ese grito no fue de enojo. Ese grito no fue de odio. Ese grito no fue, amén, porque no podía creer lo que le estaban haciendo. Eso fue un grito de victoria. Eso fue un grito de un guerrero. Eso fue un grito que estaba diciéndole al Padre: lo logramos, todo está consumado, aleluya, he podido cumplir hasta el último, bendito Dios, derramé hasta la última gota, hemos hecho el trabajo, mi Dios, aleluya, tu plan funcionó, aleluya. Ahora todos aquellos que vengan a creer en mí hallarán la vida y la vida eterna. Esta expresión no fue una cobarde.
Esto no fue una expresión de desespero. Señor, sácame de aquí, de este mundo, como algunos de nosotros que deseamos morir cuando estamos en situaciones difíciles. Ay, Señor, ya mátame, sácame de esta vida. Esto no fue este tipo de expresión. Esto no fue una expresión de un hombre que está cansado de la vida y de los golpes y de los flagelos. Esto no es una expresión de un hombre, amén, que entendió que lo único que vino a esta vida fue a fracasar. Es todo lo contrario. Esto es una expresión de un hombre que entendió, ya se cumplió todo. Ahora voy a transferirme de nuevo a tomar mi posición, mi gloria. Amén. Porque en un principio lo hice, vine, descendí. Dios vino a hacer por primera vez lo que nunca fue, un hombre. Se convirtió en un hombre, amén, para conectarse contigo y conmigo. ¿Qué nos enseña esto para finalizar, mi amado? Que no importando las pruebas, las situaciones que usted y yo estamos atravesando, que usted sabe que usted tiene una seguridad incalculable en las manos de Dios. Que cuando usted confía en Dios, mi amado, usted también va a poder dar un grito de victoria, pero ese grito no va a ser uno en seña de derrota. No va a ser uno porque estás tan enojada o enojado que no sabes qué más hacer. Y algunos de nosotros hemos agarrado en algunos momentos de la vida, y si no, practíquelo, que cogemos y nos ponemos la almohada en la cara y damos unos gritos de desespero. Nos arrancamos a veces el poco cabello que nos queda, porque no entendemos el por qué tenemos que sufrir tanto. Pero aquí y ahora el Señor nos da una imagen pintoresca. Amén. Él no está haciendo todo esto en seña, amén, de que está cansado, sino más bien es una seña de victoria. Y si Él lo pudo obtener con todo lo que sufrió, usted no me puede decir a mí que usted no puede tampoco ser victorioso. Que usted no puede cargar su cruz, amén, y continuar su jornada sirviéndole al Señor, buscando el bien, entendiendo que todo lo que usted atraviese es parte de tu crecimiento, es parte del llamado incluso que usted y yo tenemos. Jesús lo entendió de esa manera y cumplió y terminó. Y pudo observar, amén, a lo último, aunque usted no lo crea, que valió la pena. Porque es el único que puede trazar un plan y saber que va a dar resultado. Y Él pudo lograr hacerlo. Esto fue un grito. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando digo esto, con esto termino, dice que expiró. Ahora nota que por esta misma razón fue que cuando fueron a romperle los huesos no lo hicieron. Porque los otros todavía estaban agonizando. Los otros dos todavía estaban vivos. Y le rompieron los huesos para que usted se imagine lo macabro que eran estos hombres. Pero cuando fueron a hacérselo a Jesús no lo hicieron, cumpliendo otra profecía, que no tocarían ninguno de sus huesos. Y pudieron ver que este hombre, nota esto, expiró. Esto es una muerte voluntaria. Recuerden que Él lo dijo en una ocasión: yo doy mi vida voluntariamente, nadie me la quita, nadie. Yo la entrego por mí mismo y yo mismo tengo el poder para volver a retomarla. Esto fue lo que vimos aquí. Esto fue una exhalación voluntaria. Este hombre suspiró porque sabía, estaba tranquilo. Se notaba que esto no era una muerte por causa de algún juicio divino de parte de Dios, como en el caso de una maldición que le cae a una persona. No, él no estaba agonizando como tal. Él expiró. Y cuando fueron a chequearlo, ya él no estaba vivo, no tenía vida. Para que usted vea, mi amado, que todo esto fue voluntario, planeado, para que hoy tú y yo estuviésemos aquí. Todo lo que se hizo, mi amado, es para que usted hoy y yo estuviésemos aquí. ¿Por qué esto es importante? Amén. Y vuelvo y repito, ¿por qué esto es importante? Amén. Que las iglesias lo hagan, mi amado, porque nuevamente se nos hace fácil deslizarnos a tal magnitud que se nos olvida quién pagó el precio. Se nos olvida quién es Cristo en nuestra vida.
Y se nos olvida a veces, mi amado, que el precio es tan grande que como no se va a volver a repetir de nuevo, las escrituras dice y advierte que como nosotros vamos a pisotear una sangre tan preciosa con nuestra manera de vivir y nuestra manera de conducirnos. Por esto es importante que nosotros entendamos, porque más que sea, y de hecho este es el mensaje céntrico. Cada uno de ustedes que participaron, ustedes participaron en el verdadero mensaje del evangelio. Ustedes participaron en cada una de esas palabras murmuradas desde la cruz. Ese es el centro y la base central del evangelio. De eso depende la iglesia colectivamente. Y por eso es que hoy nosotros estamos aquí. Ven, póngase de pie, gloria al Señor, aleluya, y oremos. Si hay alguien aquí, unos amigos, bueno, mayormente todos recibimos, no sé si los jóvenes quieren hacerles tomar ese paso. Es importante que nosotros entendamos, amén, y mayormente los jóvenes en estos tiempos, que el paso es importante de entregar su vida al Señor. Yo hubiese querido haberle servido al Señor en mi juventud y lamentablemente no lo pude hacer, pero no lo digo lamentándome. Yo lo digo porque yo sé que yo hubiese llegado mucho más lejos si yo hubiese hecho caso. Pero nada, respondí cuando tuve que responder. Me arreglé cuando tuve que arreglarme. Menos mal, estuviese muerto. Pero le doy gracias a Dios. Pero seguiremos orando por los jóvenes también para que el Señor los ayude y los fortalezca. Porque tienen muchas cosas que tienen que lidiar. Y a los padres también, nosotros mismos, que podamos ayudarlos a motivarse. Gloria al Señor, a buscar del Señor. Porque los tiempos están mal, gloria al Señor. Y yo creo que Dios merece que lo mínimo que podamos hacer es dedicar nuestra vida a Él. Gloria al Señor. Padre, Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Dios mío, aleluya, por darnos esta oportunidad de poder compartir el mensaje del evangelio a través, Padre, Señor Dios mío, de este servicio. Y no tan solamente aquí, Señor Dios mío, pero yo tengo entendido, Padre Señor, que iglesias en diferentes partes del mundo, Señor Dios mío, para aquellos que sabemos, Padre Señor, lo importante que es esto, Señor, lo hacemos no como un ritual, no como algo religioso o algo como una práctica, Señor, sino porque entendemos que detrás de este mensaje se esconde, Señor Dios mío, tu amor, tu gracia, tu perdón, tu misericordia sobre nuestras vidas. Y te doy gracias, Señor Dios mío, también por cada uno de mis hermanos que participaron, Señor Dios mío, en esta noche. Esperando, Señor Dios mío, que esta experiencia sea también una, Padre Señor, inolvidable para nosotros, de profunda reflexión interna, personal. Porque nosotros también necesitamos constantemente entender, Señor Dios mío, que tu perdón fue infinito. Tu perdón fue real. Tu amor incondicional. Y te damos gracias porque hoy tenemos vida y estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Y por aquellos, Padre, Señor, que han compartido esta transmisión, esperando que también hayan recibido tu bendición, Señor Dios eterno de la gloria. Si hay alguien, Padre, Señor Dios mío, que en este momento se está conectando, Señor Dios mío, y quiere y tiene el deseo de cambiar su vida, Padre, porque lo has tocado, entonces, Señor Dios mío, haz la obra. Porque usted es que hace la obra salvadora, Señor. Oramos por él o por ella, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Entendiendo, Padre, Señor, que hay poder suficiente, Señor, para alcanzar almas a distancia. En el nombre poderoso de Cristo, Señor. Te doy gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor en esta hora. Damos gracias al Señor.